Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Muy buenos días, Genaro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto compartir con usted. Muy buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Genaro, ayer se tomó una decisión. Primero, Estados Unidos le pone un freno y dice 90 días de plazo para empezar a aplicar el tema arancelario, pero Ecuador tomó la decisión de reducir el 10% a la importación de los vehículos y piezas de fabricación estadounidense. ¿Cómo afecta esto al sector automotriz del país? Em, Bien, el gobierno ecuatoriano ha tomado la decisión de reducir el arancel a la importación de vehículos de origen norteamericano al nivel del 10% para todas aquellas subpartidas que estaban en niveles superiores al 10%, incluyendo los vehículos livianos, normalmente de uso particular, tanto automóviles, SUVs, camionetas, también a los vehículos comerciales como las furgonetas, las vans, no solo de pasajeros, sino de carga, los camiones, y los camiones ligeros, los camiones también medianos y pesados, que estaban con una tarifa superior al 10%, hoy se nivelan a este 10% que entró en vigencia el día de ayer. Sí es una reducción significativa, sobre todo en el segmento de los vehículos livianos, que llegaban a pagar un 40% de arancel en los casos, en aquellas partidas que estaban sujetas al nivel máximo, que es del 40%. Otras estaban en el nivel del 35% en el caso de los vehículos livianos. Hay que considerar también que un segmento considerable de vehículos también que vienen de Estados Unidos son híbridos y eléctricos, y los vehículos híbridos y eléctricos en el Ecuador están exentos del pago de aranceles o con una tarifa 0% de arancel. Entonces, pues sí, es una medida que se da en el contexto de un proceso de diálogo que ha abierto el gobierno ecuatoriano y de negociaciones para lograr también tener una relación comercial más profunda y ojalá algo deseable por todo el sector productivo y particularmente por el sector exportador y quienes estamos vinculados al comercio exterior ecuatoriano, tanto para las exportaciones como las importaciones, un acuerdo de largo plazo como el que ya tienen nuestros países competidores en el mercado norteamericano: Colombia, Perú, Chile, los centroamericanos, México, tienen tratados de libre comercio, y eso permite que aun cuando hoy tengamos una tarifa de aranceles recíprocos, como se ha denominado por parte del gobierno de Estados Unidos, ellos tengan una ventaja comparativa con el Ecuador, en el sentido de que ellos no están sujetos al arancel ordinario en los productos que exportan al mercado ecuatoriano. El Ecuador, por ejemplo, en casos como las flores, el brócoli, el atún, en fin, tenemos que pagar un arancel, y durante todo este periodo, desde que ya no tenemos un sistema de preferencias como el ATPDA, por ejemplo, hace varios años atrás, tenemos que pagar un arancel, mientras que nuestros competidores en el mercado norteamericano ya están exentos de ese tipo de aranceles a sus productos. Así es que es loable el paso que ha dado el gobierno ecuatoriano para estrechar esa relación y poder lograr en el menor tiempo posible ya la formalización e instrumentalización de un acuerdo comercial más profundo. Esta decisión sobre el tema de vehículos va desde el día que se dio la toma de decisión por parte del COMEX hasta diciembre de este año. En el Ecuador se conoce que en el año 2024 los autos estadounidenses representaron el 1% del mercado. Es así, ¿verdad? Este porcentaje podría mejorar significativamente dentro del mercado del el tema de las importaciones, el poderlo ubicar en mejor posición, porque era como que el mercado, los productos de China, los autos chinos son los que están dominando el mercado nacional. Así es, la participación de los vehículos fabricados en Estados Unidos, originarios de Estados Unidos, tienen una participación bastante residual en el mercado ecuatoriano. Hoy la composición
del mercado ecuatoriano está repartido fundamentalmente con producto de origen chino, que prácticamente la mitad de las importaciones vienen de ese origen y ahora vienen con un arancel reducido que va a ir a continuar en esa dirección de una reducción gradual del arancel. Y además también todavía tenemos en el mercado ecuatoriano producto ensamblado en el país que tiene una participación todavía de alrededor entre el 10-13% y algunos orígenes latinoamericanos que le siguen, ¿no? Entre ellos Brasil, por ejemplo, y la Unión Europea a continuación, que también tiene un tratado de libre comercio. Entonces, Estados Unidos tiene una pequeña participación, pero justamente una de las razones por las que tiene tan reducida participación en el mercado ecuatoriano el producto de Estados Unidos es la alta carga tributaria. Si comparamos con otros países de la región, esa participación de producto de Estados Unidos es algo superior, no es que es el principal origen del producto en esos mercados, pero es superior a ese 1% que tenemos en el Ecuador. Pero cuando al producto de Estados Unidos se le aplica un arancel del 40% y hay otros orígenes que tienen un arancel reducido, pues sí se convierte en una dificultad de acceso al mercado ecuatoriano, entre otras razones porque el producto de ese origen tiene un segmento y unos precios normalmente que son superiores a los que vienen de, por ejemplo, del caso de China, o los ensamblados en el Ecuador. De hecho, son segmentos que no compiten normalmente con estos orígenes de producción, el producto norteamericano o estadounidense en particular no compite con los vehículos ensamblados en el Ecuador ni con aquellos que normalmente en gran volumen vienen de China, por ejemplo. Que va a traer beneficios el tema, porque también están las autopartes, ¿verdad? Que se acogen a esta reducción al 10%. No es que se reduce un 10% que pasa al 40 al 30, van a estar en el 10%. Eso es una aclaración importante que también se debería hacer, ¿no? Así es, en algunos medios salió que se reducía a 10% el arancel, pero no, se reduce hasta 30%. Mejor dicho, si la tarifa era 40, pues ahora pasa a ser del 10%. Entonces, si una unidad costaba 100 y antes pagaba 40, hoy va a pagar 10. Esta es la diferencia. Entonces, sí hay un impacto importante en esta reducción. No es únicamente una reducción del 10% en la tarifa. Estamos hablando de que se reduce considerablemente porque precisamente teníamos nosotros un arancel general aplicable a los vehículos muy alto. El 40% es uno de los más altos del mundo que tienen los países y el Ecuador todavía tiene este rezago de una política arancelaria que viene de los años 70 del siglo pasado, cuando todavía había una visión de poner altas barreras a la importación y a través de eso tratar de lograr espacio para incentivar u obligar eventualmente a que se localicen ciertas industrias en el país. Eso, pues, hace muchos años, varios países ya siguieron otra ruta y el propio Ecuador siguió otra ruta. ¿Desde cuándo? Desde cuando inició un proceso de apertura comercial, desde el momento en el que ya tiene un acuerdo comercial con tal vez uno de los principales actores del comercio global como la Unión Europea, con China, y que ya tiene tratados de libre comercio, pues no es compatible tener una tarifa del nivel que todavía mantenemos, que llega al 40%. Chile y Perú, por ejemplo, tienen un arancel general del 6%. ¿Eso qué significa? Que si Chile o Perú no tienen un tratado con la India, por ejemplo, o con Tailandia, que hay producción, o Indonesia, que hay producción automotriz, pues el arancel que se le va a aplicar a la importación de esos orígenes es del 6%. En la mayoría de los orígenes, tanto Chile como Perú ya tienen un 0% de arancel en virtud de los tratados de libre comercio. Pero si no tienen un tratado de libre comercio, el arancel es un arancel razonable, 6%. En el Ecuador, 40%. Así es que es una decisión que va en el camino correcto para modernizar
e ir en sintonía con el proceso de apertura que ya tiene el Ecuador en este momento tras estos tratados de libre comercio. Llama la atención que la decisión se toma en base a un acuerdo que había de 1990. Han pasado todos estos años, se podía haber hecho una remediación, pero se espera una presión internacional de Estados Unidos para poder decir, ah, ahí había guardado un documento en el que podíamos aplicarlo desde hacía muchísimos años. Como dice usted, nos volvemos encerrar, nos encerramos, no somos competitivos. ¿Se podía llegar al 10% o dentro de ese documento se podía bajar un poco más? Esa es la pregunta. Bien, sí, tenemos nosotros un acuerdo mediante el cual se crea el Consejo de Comercio e Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, que data de los años 90, que es un mecanismo de diálogo y que permite también resolver los irritantes o los problemas comerciales que puedan existir de parte y parte. Es un mecanismo que justamente lo que busca es pues sentar en la mesa a los dos gobiernos y tratar de reducir las barreras al comercio. Pues a partir de estos mecanismos de diálogo justamente puede profundizarse la relación a tal punto de que las partes se comprometan a reducir sus aranceles y lograr un tratado de libre comercio que de hecho el Ecuador lo negoció en su momento después de el cierre de las negociaciones del ALCA, del Área de Libre Comercio de las Américas, una iniciativa que buscaba tener un TLC para toda América. Pues después del fracaso del ALCA, varios países intentaron directamente, y sobre todo los latinoamericanos, inmediatamente tomaron contacto para tener un tratado de libre comercio y así lo logró Chile. Y después el Ecuador junto a los demás países andinos empezaron ese proceso también con Estados Unidos. Lamentablemente, hace ya cerca de 20 años, pues se frenó esa iniciativa. eh, ya se había concluido básicamente las negociaciones del TLC y la participación del Ecuador y nos quedamos, la verdad, sin esa oportunidad, sin la oportunidad de que nuestras exportaciones, los productos ecuatorianos puedan acceder en condiciones similares a las que ya tienen los competidores del Ecuador en ese mercado tan importante como es Estados Unidos. Ahora, estamos a pie de una elección, es el día domingo. Esto debería sostenerse, pase lo que pase con el resultado electoral del día domingo por beneficio del país. Debería ser así. Así es, independientemente del gobierno que tengamos el día domingo tras el proceso electoral y democrático que viene por delante, es necesario mantener una política de Estado y de largo plazo en materia de política comercial. El Ecuador ya dio este primer paso con la Unión Europea o en una apertura con un bloque de países desarrollados y ya hemos superado esos mitos que teníamos cuando se frenaron y se frustraron las negociaciones del TLC con Estados Unidos. Hoy se ha abierto una puerta, una posibilidad, se ha manifestado el interés de Estados Unidos de poder sentarnos en la mesa y estar considerados entre los países que podrían tener un acuerdo comercial más profundo o podrían tener un tratamiento arancelario, por ejemplo, más equilibrado, eh, teniendo en cuenta lo que ya ocurre con los países competidores en ese mercado de los productos ecuatorianos. En este tema ya, el tema para autos está siendo manejado, es una decisión que se ha tomado para el tema automotriz y sus partes. Cancillería y empresarios están reuniéndose con gente de los Estados Unidos para ver qué sigue. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué más debe hacer el COMEX para poder tratar de igualar y subsanar de alguna manera esto? Que si bien los empresarios de manera optimista están diciendo ustedes, ok, tenemos un 10% más en comparación a otros países que tienen mucho más. En el tema agropecuario, por ejemplo, de exportaciones, el cacao se afecta porque le suben un 10%, pero en comparación a otros países dicen estamos un poquito mejor que el resto. ¿Qué debe seguir? ¿Qué acciones deben seguir? Alcanzar un tratado ha sido la meta de los últimos y la necesidad de la empresa. Pero en este camino en el que parece que hay que apagar incendios, ¿cómo se debe ir caminando para luego llegar a ese tratado que tanto se anhela con Estados Unidos? Bueno, hay mucho por hacer. En primer lugar, el diálogo político de alto nivel es fundamental. Es necesario que los gobiernos, el gobierno ecuatoriano, pues tenga presente que Estados Unidos es un socio fundamental y estratégico del Ecuador y que tan pronto tengamos ya
digamos, un presidente electo el día domingo o después del día que conozcamos los resultados de las elecciones, es fundamental un acercamiento inmediato de alto nivel con Estados Unidos para afianzar ya este proceso que se ha venido dando las últimas, digamos, meses. Y desde que asumió el presidente Trump ha habido una cercanía y contacto entre autoridades del gobierno ecuatoriano, representantes también, no solo la canciller, sino también los representantes diplomáticos que tenemos allá, diálogo de alto nivel y casa adentro también podemos hacer mucho. Tenemos una gran cantidad de distorsiones en el comercio que desequilibran la relación comercial y que generan irritación a nuestros socios comerciales. Hay un informe del USTR, que es la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, en la que se señalan aquellos temas que están pendientes de resolver por parte del Estado ecuatoriano para que haya una relación más fluida y disminuyamos esos irritantes. Licencias de importación, por ejemplo, o restricciones que manejamos todavía al comercio y que generan esos desbalances. O, por ejemplo, en temas de propiedad intelectual, hay varios también, pues, inquietudes que no se han podido resolver por parte de la legislación ecuatoriana o la forma de aplicar la legislación ecuatoriana. Entonces, hay ahí una tarea importante para modernizar nuestra política de comercio exterior, no solo para cumplir las exigencias. Esto es necesario para el propio desarrollo del país. Pues tener un entorno amigable a los negocios, previsible y transparente es fundamental para el sector empresarial. Y si algo nos piden a clamor, las empresas a las que representamos, con las que estamos permanentemente en contacto, es eso: seguridad jurídica, transparencia, simplicidad. Simplicidad para poder hacer negocios o para poder superar los requisitos, cumplir los requisitos que exige la legislación, que no sean discrecionales, que no sean arbitrarios, que no sean engorrosos, que no sean demorados. Esa simplificación regulatoria o desregulación en algunos casos, porque todavía tenemos regulaciones anacrónicas que todavía tenemos que seguir cumpliendo a pesar de que ya no tienen ningún sentido porque son del siglo pasado con otros objetivos que hoy ya no se mantienen, pero hay que seguir cumpliendo los trámites, por ejemplo. Entonces, simplificación de la regulación, simplificación de trámites, eliminación de la discrecionalidad y de la arbitrariedad en la administración pública, racionalización de la carga tributaria, o en este caso la arancelaria, para no generar distorsiones y desviaciones excesivas de comercio, que es lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Con un TLC con China, que ya, por ejemplo, en el caso del sector automotor, estamos hablando de que la mitad de los vehículos son de ese origen y si pensamos en segmentos, en las motos supera el 70-80%, viene de ese origen, o si hablamos de los camiones, también estamos en el 70% de ese mismo origen, y tampoco podemos depender de una sola fuente de abastecimiento. Tenemos que diversificar nuestros socios. Hay algunos que efectivamente son importantes, son fundamentales en el comercio internacional, pero no podemos estar atados o dependiendo de uno solo de ellos. Normalmente pasa que cuando se cambia de gobierno, si se mantiene el actual gobierno, habrá continuidad, pero normalmente pasa que cuando se cambia de gobierno, se cambia legisladores, se cambia autoridades locales. Ecuador tiene la tendencia a reinventar la patria cada 4 años, dependiendo en dónde esté la nueva autoridad. Eso no puede volver a ocurrir en el tema de comercio exterior y en el tema de producción nacional, tanto para consumo interno como para el exterior. Producción no puede ser reinventado cada nuevo periodo. Ujú. Así es, la inestabilidad institucional es uno de los graves problemas y de las grandes cadenas a las que están sometidas las empresas y de las que no se pueden liberar para poder dinamizar la economía, para poder atraer no solo los capitales extranjeros, porque hay un capital nacional importante que se podría invertir en el Ecuador, incluso mirando más allá de nuestras fronteras, o sea, un capital que permita proyectar al Ecuador al mundo, pero esta sobreregulación, esta inestabilidad, esta inseguridad jurídica, esta falta de transparencia en la adopción de políticas públicas es un problema que impide que el Ecuador se reactive, pues sabemos que el 2024 fue uno de los años de menor inversión extranjera
creo que histórico, ya creo que se ha perdido la cuenta, pero nunca hemos tenido un año tan bajo de inversión extranjera directa y está asociado en buena medida al ahora qué va a pasar, quién va a venir, con qué criterio va a venir, nos va a permitir y si es que invertimos, vamos a poder continuar en esto o el nuevo gobierno nos va a cambiar las reglas bajo las cuales nosotros realizamos esa inversión. Este es un problema serio para el país, la inestabilidad y estas disputas, estas instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana, que un día nombran a alguien, otro día nombran a alguien, y después esos cambios tienen impactos significativos en tomar decisiones de inversión de las familias, la verdad, de las personas que pueden invertir o de las familias de que necesitan, pues quieren comprar una casa o se quieren comprometer con la adquisición de un vehículo y no lo hacen por el temor de no se sabe si vamos a tener el empleo porque tal vez esta decisión implica el cierre de este tipo de negocios o donde yo trabajo actualmente. Hay mucho temor, precisamente, que es el que está deteniendo a la economía ecuatoriana y eso es lo que hay que tratar de liberar. Primero, dando, pues, señales de estabilidad, que es fundamental. Miren, las cosas no van a cambiar, entonces tranquilos, más bien lo que vamos es a impulsar esto. Y esto no se traduce en generar incentivos meramente, sino estabilidad. Queremos saber que estas son las reglas de juego, las que sean. Algunas tal vez no son las deseables, algunas quisiéramos cambiarlas y podemos irlas haciendo en el tiempo, ya tal vez no de manera inmediata, pero lo que sí no puede ser posible es que esas reglas impliquen pues supresión de oportunidades, de inversión o de generación de empleo. Perfecto, muchísimas gracias, Genaro, por habernos acompañado. Ha sido un gusto compartir con usted. Encantado que tengas un buen día. Igual. Igualmente, Laura.